voy a dar la bienvenida y presentarla nuevamente a Guadalupe Bargiela, estudiante de abogacía, militante peronista y feminista, integrante de los consejos de género y juventudes de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, FAICA, y militante de Patria Diversa. Bienvenida a Surge la Mañana y a Radioactivas, una radio comunitaria, popular y feminista. Un gusto poder que seas parte, ¿no?, de este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, estábamos como... ¿Son todas chicas? ¿Son todas chiques? Sí, chicas. ¿Qué onda? No, Chicas. ¿Ahí va o no? Chicas. Todas pibas. Jóvenes. Todas pibas. Yo soy no binaria, a veces lo cuento, a veces no, depende de la situación política en la que me encuentre. Bien. Así que nada, gusto estar acá. Bueno, perfecto. Me parece importante poder iniciar así y además darte la bienvenida. Veníamos diciéndole a nuestros oyentes que ibas a poder participar de este programa. Estamos en un día especial, en una previa a una movilización que se va a realizar en Capital Federal, que en realidad, bueno, venimos de movilizaciones todos los miércoles, ¿no? Pero bueno, hoy... un día después del 3 de junio, contábamos también durante el programa que se cumplieron 10 años, ¿no?, del Ni Una Menos, y que hubo asambleas donde se ratificó poder pasar la marcha, por lo menos en Capital, al miércoles para hacer una unidad, ¿no?, de todos los sectores, pedir... junto a los jubilados y jubiladas, pedir una ley de emergencia en discapacidad, por también los trabajadores del Garrahan, y queríamos hablar con vos un poco de cómo es la situación, ¿no? ¿Cómo ves vos la situación en particular de la que estábamos? Digo, cómo también están dando la pelea, te hemos visto y sos una referente, digo, hemos visto cómo has puesto tu voz, ¿no?, en muchas de las movilizaciones que se estuvieron realizando este último tiempo, y un poco que nos cuentes, ¿no?, desde tu lugar, cómo estás viviendo esta situación, cómo la ves, así que es para escucharte básicamente y para que te escuchen las compañeros que están ahora en el programa en vivo. Bueno, primero muchas gracias por el espacio de seguir generando militancias en nuestro país con lo complejo que sabemos que es, con todo lo que conlleva y con todo el desgaste también que implica, ¿no? Y vos recién decías, no, porque hay muchas marchas, y vaya que marchas, ¿no? Y vaya que unidad. El sector de salud con los jubilades, con los feminismos, ¿no? Es como una unidad primero significativa, después popular, después de la lucha de la lucha popular en nuestro país y de hitos que marcaron la lucha popular en nuestro país. La salud, las jubilaciones o las personas mayores que vienen marcando un hito en algún punto y vienen siendo un símbolo de valentía. Lamentablemente siendo un símbolo de valentía porque preferimos y nos gustaría que lo fueran las centrales sindicales, la CGT y los compañeros y compañeras de los gremios, ¿no? Que para eso estaban, para cuidarnos y defendernos, y hoy no lo estarían haciendo. Nosotros desde la lucha de personas con discapacidad, gracias ahí por el comentario, porque para quienes somos tanto el cuerpo y muchas veces no se nos reconocen estas cosas, se nos dicen poco, es lindo, ¿no?, escuchar una palabra de aliento del otro lado y pensar, bueno, estamos haciendo algo bien. Y desde el movimiento de personas con discapacidad queremos que se trate de la ley de discapacidad. Hoy, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad es una ley conformada por las organizaciones, de la lucha de las organizaciones, es una ley que se planteó con perspectiva de discapacidad interseccional, se planteó desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tomó definiciones de ella, plantea un montón de cuestiones que necesitamos las personas con discapacidad, nuestras familias, los prestadores, les prestadores, las instituciones que atienden y acompañan a personas con discapacidad. Bueno, y una cuestión también de unidad del sector. Vos recién hablabas de la unidad de la lucha y yo me acordaba de Alberto Silioni cuando decía en 2019, bueno, hay que construir unidad, ¿no? La unidad hasta que duela, y bueno, así no fue, a veces el peronismo es muy complejo, sí. Pero pensaba en la unidad de la lucha y la unidad popular que nos enseñó el 2001 y los movimientos piqueteros con, la lucha en la calle, ¿no? Y ahí hay que estar en la calle, en las redes, que no puede estar en la calle,
poniendo todo lo que podamos, ¿no? Todo lo que podamos para construir un mundo un poquito más justo, un poquito más nuestro. La otra vez una amiga, con respecto a otra cosa, con respecto a una situación más personal, me decía, tenés que compartirlo porque en colectivo duele menos. Y yo pensaba, qué loco, ¿no? Como lo personal se mezcla con lo político, porque yo comparto lo colectivo. Mi vida personal, medio que la dejo para 2 o 3 personas que son mis amigas, y a veces es verdad, ¿no? En colectivo duele menos, y en colectivo y en unidad duele menos enfrentar este gobierno canalla, fascista, sin corazón, no sé ya bien cómo definirlo. Y también nos pasa a las diversidades, ¿no? Con los embates que venimos viendo por parte de este gobierno. Mientras Mondino le decía piojos a las personas LGBT, y ahora a nosotros como personas con discapacidad nos dicen mogólicos, o se intenta instalar en el enemigo interno un discurso de odio que generamos despilfarro al Estado o desfalco al Estado por recibir una pensión. Nosotros y nosotras estamos cada vez más sumidos en una situación donde no podemos resistir los embates del gobierno, ¿no? Y no llegamos a fin de mes. Hay muchas personas que no llegan a comprar la medicación, hay muchas personas asustadas por esta situación, y asustadas de verdad, o sea, no asustadas con esta situación de, bueno, tengo una pensión, no le voy a cobrar más, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Y les llega una carta de documento inespecífica, con una cita a un lugar, pidiendo que presentar estudios, todo esto dentro a un mes, ¿no? De que te llega la carta a un mes para adelante. Y a veces la verdad no llega a conseguir los estudios en un mes, ¿no? Entonces, lo que nos está pasando es una situación de amedrentamiento, de abandono, y bueno, ni hablarles que militamos en derechos humanos, como la policía nos persigue y amedrenta todos los días, ¿no? La semana pasada estábamos en el 29 pasado, en la marcha de discapacidad, después fuimos a la marcha del Garrahan, y en el medio la policía siguiéndonos con las motos. Yo no entiendo tampoco todavía a quién quieren asustar, de quién quieren qué quieren que hagamos, ¿no? Y hace unos días le dieron el alta a Pablo Grillo, y pensaba, Pablo, podríamos haber sido cualquiera de nosotros, no digo para empatizar como esto que dicen, podría ser, no sé, ni una menos, podría ser tu hija, no, podría ser vos, claramente. Pero ¿qué pasa? Lo digo por una cuestión de que, si bien tenemos que cuidarnos y no exponernos a las represiones policiales, es horrible, ¿no? Estar 2 años antes estábamos marchando tranquiles y ahora estamos viendo cómo nos cuidamos de la policía. Yo nunca pensé que a los 24 años que tengo tenía que aprender a cómo se limpiaba una herida de bala o una situación donde afectaba el gas lacrimógeno. Entonces digo, qué horror tener que empezar a aprender prácticas que se usaban en épocas tan oscuras en nuestro país, pero bueno, lo estamos volviendo a vivir y estamos afrontándolas de la mejor forma que sabemos, que es la lucha de organización. Sí, y bueno, nombraste varias cosas, estaba anotando, me parece... Perdón. No, me parece buenísimo porque es un análisis interesante, ¿no? Como que abarcaste un poco todos los ejes que se están vivenciando, y me parece como muy importante y valiosa remarcar, digo, esta frase, ¿no? De lo colectivo y la unidad, pero lo colectivo fundamentalmente duele menos, ¿no? Que estar solos en nuestra individualidad, sufriendo estas circunstancias que además están fuera de nuestras manos, ¿no? Y que tienen que ver con decisiones políticas concretas de un gobierno que nos está empeorando nuestras condiciones de vida día a día. Y un poco también cuando nombrabas, ¿no? Esta crueldad o que no sabías, ¿no? cómo calificarlo, digo, porque además hace mucho no somos, bueno, bueno, tenés la misma edad que nosotras, ¿no? Como no vivenciamos, digo, este nivel de cinismo, ¿no? Digo, que bueno, recién hablábamos de Patricia Bullrich diciéndole patotera a una señora con un bastón, digo, y bueno, y esta cuestión bueno, por ejemplo, Ian, ¿no? Milei poniendo de enemigo a un niño de 12 años con discapacidad, y también directores que cobran para supuestamente resolverle la vida a personas con discapacidad, diciéndoles no es tu culpa como familia y es tu problema como familia que tengas un familiar, un hijo, una hija con discapacidad, ¿no? También digo, ¿cómo entiendo que tienen ahí una organización
que se juntan, que debaten, que cómo también se abrazan, digo, en estas circunstancias, y también digo, si tienen una perspectiva de, bueno, vos hablabas, ¿no?, del ejemplo de lucha del movimiento piquetero y popular, capaz que profundizar un poco en eso, ¿no?, cómo están encontrándose ustedes y viendo esas salidas también, ¿no? ¿Qué estrategias están pensando? ¿Cómo se están, o si se están organizando día a día? ¿Cómo se va afrontando el día a día con las distintas medidas que hace el gobierno? Nos estamos organizando más o menos, depende de cuándo sean las marchas, y hay un frente que se llama Asamblea de Discas en Lucha, que tiene, bueno, una organización bastante buena, que viene desde la misma militancia del movimiento piquetero y popular. Yo arranqué en ese frente, ahora estoy por ahí más activa en mi organización de base, sí, que es Patria Diversa, porque me gusta como poder difundir el activismo de mis compañeros. Somos una organización muy chiquita que arrancamos hace poco. Yo provengo de otras militancias, provengo del peronismo, de la militancia en la calle, de barrios merenderos, villas populares, y bueno, de lo que nos pasa a los militantes que venimos del barro, es un poco eso, ¿no? Que queremos que todo sea organización, y que queremos que realmente la organización venza al tiempo, como lo ha dicho Perón en varias oportunidades, y que la organización venza al tiempo, no es, bueno, hoy salgo en un medio, yo soy el referente de mi organización, o sale en un medio y lo aplaudimos y ya. No, es construir para que haya una base sólida en la cual apoyarte y poder decirle a otros compañeros, che, mirá, me siento mal, estoy triste, la estoy pasando mal, estoy pasando una situación de angustia porque no puedo con este contexto, porque me abruma, porque me hace mal, y poder expresarlo y decirlo. La Asamblea de Discas en Lucha construyó entre varias organizaciones nucleadas en asambleas una forma de cuidarnos en las marchas, ¿no? Y que ya venía de hace 5 o 6 años, cuando se conformó la organización Orgullo Disca, de la cual también formé parte en su conformación, que es una forma bastante innovadora para las personas con discapacidad, porque plantea un cordón con un gaseo, con un perímetro encintado, con una soga, lo que fuera, y poder ahí hacer performance, estar, quienes quieran marchar, que puedan marchar con apoyo. Nosotros no decimos que las personas con discapacidad no marchen. Sí, anda la represión, viví una represión, porque las personas con discapacidad tienen derecho a vivir una represión como las personas sin discapacidad. Entonces, viví una represión, pero vivíla cuidado, vivíla con una persona que te haga de apoyo. Yo, si tengo que salir corriendo en una represión, no viendo, no puedo. Si tengo que salir corriendo en una represión, no viendo, puedo hacerlo con una persona que me haga de apoyo y me ayude a salir de esa situación. Y así un montón de situaciones, ¿no? Nos han pasado, bueno, tenemos un botiquín de recursos sensoriales, un montón de cuestiones, ¿no? Y con Patria Diversa lo estamos intentando construir, a veces cuesta más, a veces cuesta menos. La organización lamentablemente hoy está siendo muy difícil, siendo muy vapuleada, ¿no? Y está siendo una situación compleja de afrontar, porque cuando nos organizamos y cuando luchamos y cuando la gente tiene miedo también, ¿no? Porque dice, sí, pero yo pongo C5N y veo cómo a los jubilados todos los miércoles los agarran a palos. Y es verdad, porque no les vamos a mentir, ¿no? Vimos el Congreso vallado, la otra vez una compañera me hacía tocar con el bastón como el Congreso estaba todo vallado y era impresionante porque las vallas daban toda la vuelta. Y yo pensaba, qué fuerte, ¿no? Qué oscuro, de quién están cuidando a los diputados y senadores, si no es de un pueblo que les pide que voten como corresponde, ¿no? Que no vendan el país, que no te deciden de la patria. No estamos pidiendo un montón, no estamos pidiendo tener lujos, estamos pidiendo tener un sueldo digno, un trabajo que nos contenga, ¿no? Y posibilidades de cuidarnos entre todos en algún sentido. Que yo me voy por las ramas, no sé si estoy respondiendo. No, está perfecto. Está perfecto, y además ¿qué es esto lo que estábamos hablando? Sí, es esto, y digo, estás, además, por eso estás como visibilizando un poco algo que nos está pasando a todos, y creo que tiene que ver también con esta consigna, ¿no?, que se está llevando hoy, ¿no?, de unir las luchas, es la tarea. Y también me acordé, escuchándote, yo en otra oportunidad te escuché, le decía a las chicas en un foro de juventudes en el Congreso del Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, de Estado Presente, te había escuchado que habías mencionado, y me acuerdo, mirá que me acuerdo muy, muy patente de esa frase, porque como me interpeló un montón,
sobre la frase de las existencias, ¿no? Vos usabas esa frase, esa palabra, ¿no? Existencias, como hablando ¿no? de las existencias de determinadas personas, que su propia existencia significa, entiendo, igual quiero que me cuentes vos también qué pensás de esa palabra, pero por lo menos lo que entendí yo, ¿no? Que la propia existencia de determinadas personas ya es una resistencia, ¿no? Constante o es un problema, ¿no? Hasta para este gobierno, ¿no? La propia existencia de determinadas personas y capaz que igual, la verdad que eso lo escuché, esa palabra la escuché de vos, me gustaría como que capaz que la cuentes en términos de qué hablabas, ¿no? De las existencias de determinadas personas y cómo lo llevabas como una bandera, ¿no? Bueno, la existencia, ¿no? Viene un poco de... El movimiento LGBT siempre dice lo que no se nombra no existe, y existir es nombrarnos. Yo cuando arranqué diciendo que me autopercibo como no binaria, no fue una cuestión que a veces lo digo, a veces no, a veces es más difícil. En un medio hegemónico vos decís que te autopercibís como no binaria y ya arrancan los trolls. Entonces digo, bueno, nada, uno tiene que cuidarse también en cómo milita y en cómo se cuida. Y a qué amigas se lo dice, en qué espacios, porque si no muchas veces somos más recibidores de odio que acompañades y que valorades. Entonces, lo que creo que la forma de existencia marca no solamente una cuestión de incomodidad hacia las personas, una cuestión de incomodidad de situaciones, una cuestión de incomodidad de cómo existimos. La otra vez una compañera siempre me dice, los derechos no se reclaman, se viven, ¿no? Me dice, si vos entrás a un taxi y te vas a otro lugar de la ciudad, a otro punto de la provincia, donde fuera, la persona que maneja va a ver que vos sos una persona con discapacidad, que tenés tus derechos y que lo estás ejerciendo. No estás diciendo, yo necesito el derecho a... Estás ejerciendo el derecho que necesitas o que tenés o que exigís. Y lo que no sabe no existe, nuestras identidades, nuestras existencias. Yo creo que hoy el gobierno viene demostrándonos claramente a lesbicas, a los putos, a las trabas, a las tortas, a las trans, a las bisexuales, a las no binarias, que nos odia, básicamente. Y la otra vez un compañero me decía, ay, joven con urba, LGBT y disca, ¿qué más? Y nada, y nos matábamos de risa porque pensábamos, claro, ¿no? Como la existencia de uno ya incomoda de por sí, y el don de demostrar nuestro orgullo por nuestras identidades también incomoda de por sí. Si yo voy y digo que soy visca, incomoda menos que si digo que soy bisexual, ¿no? Entonces yo y digo, no, sí, soy visca, pero además soy bi y además me gustan las personas en general, la gente se queda como que, y eso también en algún punto es una concientización. Y no digo que sean todos unos conservadores, digo que estamos volviendo a una situación donde la discriminación viene aumentando, los crímenes de odio vienen aumentando, los discursos de odio vienen aumentando y se expresan hacia nuestras identidades más vulneradas o vulnerabilizadas por la sociedad y por el Estado, pero también se expresan a nuestras formas de cómo nos movemos en la vida y cómo nos paramos y cómo nos discrimina la sociedad en general. No lo digo esto por que todo es un horror, ¿no? Porque en algún momento escuchaba alguna entrevista que le han hecho a Carlos Jauregui en los 90 y después a otros compañeros más que militan más actualmente, decir, no es que todo es un horror, que todos nos odian, también disfrutamos, también nos pasan cosas lindas, pero bueno, la realidad es que estamos en un contexto donde lamentablemente tenemos que estar todo el tiempo aclarando qué somos, qué nos pasa, que existimos y cómo existimos y resistimos. Creo que la existencia, ya el hecho de existir, es una forma de resistir en sí misma, porque es una forma de decir, acá estamos existiendo, no nos escondemos, no vamos a permitir que nos vuelvan ni al discaodio, ni al closet, ni a las formas de invisibilización, ni al capacitismo, ¿no? Muchas veces se plantea, bueno, el discaodio como concepto, ¿por qué a todo le agregamos odio? No queremos volver a que las personas con discapacidad seamos invisibilizadas, demonizadas y que nos digan que nuestros derechos dependen de nuestra familia y no de un Estado presente que acompañe nuestras políticas públicas. Sí, bueno, muchísimas gracias porque la verdad que yo me quedo en la memoria esa palabra y me pareció como muy interesante, además como lo habías planteado.
Y también quería preguntarte, no sé cómo estás de tiempo, pero quería preguntarte un poco si querías contar algo de tu historia, ¿no? También de militancia y después para finalizar, si te parece una última reflexión, pero me gustaría también conocerte, que te conozcamos acá y que conozcan los oyentes, que te conozcan a vos y también nos vamos a ver en la marcha seguramente, hoy vamos a estar nosotros ahí, pero bueno, si te parece contarnos un poco sobre vos. Ay, ¿qué cuento? Me siento como en Tinder que nunca te deje poner. Lo que sientas. ¿Cómo empezó tu militancia, si te parece? Me parece como interesante. Bueno, empecé a militar en el peronismo desde los 12, 13 años, soy en Moreno. Bien. Y empecé a militar en la Campo, en la JP, en la Juventud Peronista. Y más que nada la conocí a Cristina y me llamó como la atención. La conocí a Cristina porque yo era un evento tengo que conocer a Cristina. Y nada, empecé a militar y me gustó, como que me sacaba de las discriminaciones que me pasaban en la escuela y esas cuestiones. Y entonces como que intentaba encontrar en la militancia un cable a tierra. Y después milité en otras organizaciones, después a los 18 y 19 empecé a militar en discapacidad, y a los 21 22 empecé a militar en el movimiento LGBT, y me pasó, que es re loco, que yo siempre decía, esto lo quiero contar porque es gracioso, ¿no? Como, sí. Bueno, pero yo voy como disca a la marcha del orgullo, yo milito como disca, y de repente dije, por ahí también milito como bisexual, por ahí me pasan otras cosas, no soy tan heterosexual, y empecé como a cuestionarme la noción de orgullo y para qué militábamos. Siempre pensé que el orgullo era disca, o sea, y era LGBT, sí, porque venía de los movimientos LGBT, pero nunca lo pensé como propio. Claro. Y de repente empecé a cuestionarme yo en cómo existo, en cómo me muevo, en cómo un montón de cosas. Y bueno, y ahora puedo reconocer mi identidad, ¿no? Y tal vez antes, digo, cuando nos crían en una sociedad cis, heterosexual, heteronormada, patriarcal, tal vez no podemos reconocer quiénes somos realmente, y tal vez muchas cosas que en algún momento no podía hablar o decirlas o tomarlas como parte de mi identidad eran las que en ese momento me hacían mal, ¿no? En ese momento me hacían, no sé, enojarme con gente, estar de mal humor, tipo, cosas que muchas veces es, bueno, reconocernos en el otro, en la otra, en el otro. Nada, no es casualidad caer a las militancias, no es casualidad. Caer a las militancias me siento mal que diciendo caer a la escuela pública, no, por Dios, pero no es casualidad llegar y que la militancia te abrace y te haga un lugarcito, ¿no? Y a veces ese abrazo es amor, ¿no? Yo a veces pienso, qué bien el apañe trans, qué bien que una une como persona trans, como persona LGBT, como la identidad que se autoperciba, pueda construir su propia comunidad elegida, ¿no? Su propia familia elegida. Creo que las personas con discapacidad muchas veces somos lo mismo, no porque no tengamos familias, sino porque muchas veces nuestros compañeros también con discapacidad nos entienden un montón y se construye una especie de familiaridad. Esa familiaridad es la que nos abraza cuando la militancia, el movimiento y las situaciones abruman. Saben que hace poco publiqué un texto, mi Instagram es @guabargera, no quería pasar testigo, pero hace poco publiqué un texto sobre cómo la militancia nos abruma y cómo está colectivo para sostenernos, y a veces es difícil, hay internas, pasan un montón de cosas en el camino, pero el colectivo está para sostenernos, pero los compañeros cuando pasa algo importante o complejo, están para hacer las veces de acompañamiento y amor que estamos necesitando. Creo que la militancia realmente, por más que uno tenga diferencias y se pelee con gente y lo que fuera, es una gran construcción de amor, y lo pienso en serio, no lo pienso como por romantizarlo. Pasan un montón de cosas muy heavy, muy complejas, y cuando se sale una ley y cuando hay una situación de discriminación, están mis compañeros para abrazarnos adelante del derrumbe, y entonces eso ya es un montón. Cuando compartís parte de tu vida con una persona en un espacio de militancia, es una banda poder decir, bueno, no sé qué voy a hacer, pero un compañero por ahí sabe. Te agradezco muchísimo, la verdad que además te entendemos un poco, sí. Un poco reflejas también nuestra vivencia en términos de
de lo que significa, ¿no? La militancia para uno. Además, anhelamos que mucha gente lo experimente, ¿no? Muchas personas que aún todavía no se animaron a militar en alguna orgánica y demás, Total. o en alguna causa. Pero bueno, la verdad que nos gustaría poder charlar con vos un montón, pero sabemos que ya es bastante tiempo, pero bueno, también invitarte cuando quieras. Sé que estamos en La Plata, capaz que es Sí, es complicado, pero bueno, si se llega a poder en algún momento planificar a ver cómo podemos conocernos en persona, bienvenido sea. Si querés decir algo más, está el micrófono para eso y bueno, y te agradezco muchísimo por participar y por participar en este programa. Nos vamos a estar viendo también el programa. Y yo medio que estoy diciendo lo que pienso, ¿no? Porque no voy a agarrar y decir, bueno, activo el cassette de... La otra vez un compañero me cargaba y me decía, ay, porque vos siempre, ay, porque los compañeros y las compañeras, y me mataba de risa, y yo pensaba, yo lo pienso en serio, eso es lo más loco que no es que es una cuestión de que vos decís, bueno, el cassette. No, yo lo pienso en serio y creo que realmente somos porque son otros, somos porque fueron otros y somos porque hay otras personas que están y que son con nosotros. Entonces la situación lamentablemente es muy compleja, pero la vamos a poder sostener y bancar entre todos y con esa construcción que nos dio la formación política y la posibilidad de querer cambiar algo. Yo creo que no solamente orgánicamente, creo que militar en todo sentido, cada vez que podamos, cada vez que nos sintamos, y muchas veces las personas se olvidan, ¿no?, de que detrás de la militancia hay personas. Entonces, es acordarnos que hay personas y cuando nos pica el bichito de cambiar algo, hacer algo para cambiarlo, no solamente militar, hacer lo que querramos, ¿no? Me acuerdo, ¿saben que mi papá me contaba la anécdota de que mi abuelo no militaba orgánicamente, pero iba a las vías del tren con un afiche y trataba de cortar las vías del tren para exigir cosas del barrio? Y yo pensaba, bueno, hay que militar de la forma que podamos y que lo sintamos y que nos haga bien. Bueno, la sociedad de fomento, el club, la canchita de fútbol, qué lindo un futbolito a las 3 de la tarde con amigos, ¿no? O sea, entonces, decir, bueno, limpiamos la canchita, nos juntamos 11 para limpiar la canchita y después jugamos. Eso también es militancia, no es militancia partidaria, orgánica, no hace falta ponerle un nombre, hace falta hacer algo por un otro, una otra, y sentirse un poco mejor uno también con eso, pero también saber que ayudamos sin pedir nada a cambio. Y la militancia es eso, ¿no? Es lo que me dice también esta compañera, que en colectivo duela menos. Creo que la militancia es que en colectivo duela menos, que la organización vence al tiempo y que podamos ir siendo de lucha, aunque un gobierno se nos siga avasallando, con amor, dignidad, pero sobre todo convicciones. Total. Así que, nada, gracias por este espacio. Perdón, hablo un montón y me quedo sin aire de repente. Gracias por este espacio. Gracias por toda la buena onda que le ponen. Y sobre todo, gracias por estas posibilidades de hablar. La verdad que me emocionan. Así que ojalá que puedan venir a la marcha de todos los sectores y que podamos seguir en lucha. Bueno, te abrazamos un montón a todos los compañeros y las compañeras que también están escuchando, que también están siendo atacados por el gobierno, a todas las comunidades que todos los sectores, ¿no?, que hoy están sufriendo de esto. Pero bueno, especialmente te abrazamos y te agradecemos mucho de esta participación. A nosotros esta radio es una radio comunitaria, popular y feminista, y además hoy tenemos con mucha tranquilidad también la decisión y la posibilidad de dedicarnos a visibilizar lo que nosotros creemos que hay que visibilizar, ¿no? A las personas que creemos que hay que visibilizar, a las causas que creemos que hay que visibilizar, que no son las que se visibilizan en los medios hegemónicos, lamentablemente, pero bueno, tratamos de hacer esa tarea. Así que te mandamos un abrazo y sí, nos vamos a estar viendo en la marcha, espero, ahí estaremos, vamos a estar acompañando y bueno, y en otras jornadas de lucha, así que te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias y espero que sea un día de lucha, que la gana se porte bien sí. Y que no vamos a hacer sobresaltos. Bueno, abrazo grande. Abrazo grande. Gracias, chao. Bueno, excelente. La verdad que estoy muy contenta.